Hermano Jorge, muchas gracias. Pastor Briseño, gracias. Gracias a todos por regresar. Este es nuestro segundo miércoles de la conferencia titulada Una sola carne. Y nuestra promoción fue precisamente que es para matrimonios, pero sabemos que esto se aplica en aquellos que están solteros, que a lo mejor desean casarse, algunos que estuvieron casados y que ahora están solteros otra vez por diferentes razones. Y algo que tenemos en común, la mayoría de los que estamos conectados esta tarde, es que estamos criando solteros. Así es que de cualquier ángulo que queramos ver esto, es el Evangelio, es la palabra de Dios, son principios que son trascendentales. Y si por alguna razón no estuvieron con nosotros la semana pasada, básicamente la conferencia ha estado basado en ciertos principios o ciertas verdades de las cuales iniciamos hablando del síndrome de Carlitos y de Snoopy, de estos personajes de caricaturas, que típicamente Carlitos lo que hace es que cuando él toma una flecha y un arco, él típicamente en lugar de tirarlo hacia un tiro al blanco, él lo tira a la pared y donde quiera que pegue, después de que la lanza se encaja en la pared, entonces dibuja ese tiro al blanco alrededor. Entonces, trágicamente, eso es lo que ilustra la cultura en que vivimos. Trágicamente, esa es la realidad en la que muchos hemos vivido o crecimos en ese aspecto. Hemos basado nuestro estudio desde la semana pasada en el libro de Efesios, así es que si tienen una Biblia, les invitamos a que vayan a la carta de los Efesios, que es en el Nuevo Testamento, y es una carta en la cual precisamente la iglesia se encuentra en ese síndrome de Charlie Brown y de Snoopy, en el cual trágicamente lo que ha producido es una iglesia en la cual ha experimentado o está experimentando una separación o una división, no solamente entre ellos, pero específicamente de Dios. Entonces el apóstol Pablo se da la tarea de escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo esta carta a los Efesios, que sus primeros 3 capítulos, que básicamente es la sección teológica, doctrinal que Pablo típicamente pone en sus cartas, es la sección donde él habla de la unidad, pero no de la iglesia, es la unidad del Dios Trino. Habla de la unidad que es modelada, la unidad que es acreditada a los cristianos, que es dada a nosotros y que somos llamados a ejercer en ese contexto. Entonces, en este caso, cuando hablamos acerca otra vez de esta experiencia de la que estamos refiriéndonos con respecto a la unidad, estamos hablando precisamente de una unidad la cual es reflejada a través de la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. De la misma manera, la segunda parte de Efesios, que es capítulo 4, 5 y 6, que es donde estuvimos la semana pasada, es precisamente la unidad ahora de la iglesia, basada en la unidad de Dios como el Dios Trino. Entonces, lo que dijimos fue esto, que el capítulo 4, empezando en el 17 hasta el 5, versículo 20, es precisamente lo que queremos evitar. Esa es la sección de Efesios en la cual el apóstol Pablo está diciendo vivan como hijos de luz, porque está implicando que trágicamente estaban viviendo no como hijos de luz. Entonces, si pudiéramos pensar o pudiéramos escuchar la conferencia, tanto la semana pasada como la de hoy, desde una perspectiva que nos está hablando un padre, que nos está hablando un líder, que nos está hablando alguien que quiere pastorearnos, alguien que quiere mentorearnos, alguien que ha pasado y que ha atravesado un montón de experiencias en las cuales él quiere no solamente compartirlas, pero quiere caminar con nosotros. Entonces, lo que hemos hecho por 2 semanas, la semana pasada y esta semana, ha sido precisamente una combinación de instrucción con una combinación de motivación, de inspiración, de modelar o de tal vez inclusive transformar nuestras vidas, que es lo que deseamos. Es ahí donde llegamos a la conclusión, donde conectamos esta conversación con Génesis capítulo 2, porque esta es la base de la conferencia, donde dice la escritura al principio de la relación entre un hombre y una mujer, bajo los estatutos divinos, que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos, una vez más, llegarán a ser una sola carne. Eso es lo que concluimos o lo que introdujimos, pero concluimos la semana pasada. Estamos dando un repaso nada más. Dijimos que la meta del matrimonio, ¿sí?, es simplemente el construir una vida juntos. No es el sentirnos enamorados todo el tiempo. Y usábamos como ejemplo a mi hermano Jorge, que precisamente la semana pasada estuvo celebrando su 40 aniversario. Usamos el ejemplo de muchos de ustedes. En el caso de nosotros, mi esposa Arely y yo, este julio celebramos 23 años de casados y por experiencia propia es obvio que no podemos decir que en 23 años todos los días nos sentimos enamorados. No implica que no nos amemos, pero todo lo que estoy diciendo es que en este caso tenemos que tener cuidado de que nuestros sentimientos, importantes que sean, no los manejemos como Charlie Brown maneja su flecha y su arco.
que simplemente lo aventemos el sentimiento y digamos lo que sentimos, digamos lo que pensamos, simplemente porque somos una cultura en la cual tienes que ser verdadero a ti mismo, de que tienes el derecho de expresar lo que sientes. Mi sugerencia es que no tengo que expresar todo lo que siento. E inclusive yo argumentaría que no tengo que hacer todo lo que siento, porque hoy en día tenemos un problema muy grande, porque la gente piensa que si lo siente tiene que hacerlo. Entonces, esos no son principios sabios, no creo que es bíblico eso, pero aquí el punto es simplemente que entendamos que el fundamento del matrimonio, el fundamento de ese pacto, de esa relación, de la cual prometimos que en la enfermedad y en la salud, en la riqueza, en la pobreza y hasta que la muerte nos separara, el propósito es construir una vida juntos. Entonces, esa vida tiene que ser caracterizada donde el propósito, los dos se fundan, se fusionen y lleguen a ser uno. Una vez más, voy a decir esto una vez más, por favor, tratemos de conectar la conversación. El libro de Efesios es un libro que trata con precisamente lo opuesto a lo que está en la pantalla. A nivel corporativo, a nivel sociedad, a nivel iglesia, a nivel relación con Dios. En lugar de fusionarnos con Dios, en lugar de mantener ese pacto con Dios, en lugar de mantener esa relación viva y vibrante con Dios, la iglesia trágicamente se había distanciado, lo cual causó entre la iglesia distanciamiento entre ellos. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos una situación bastante grave, radical y crítica en cuestión de división cultural, división racial, entre abuso, entre opresión, entre, en fin, injusticias. Y todo lo que ustedes quieran, manden y ordenen, que en un momento dado, importante que es la raza, importante que es la cultura, importante que es el trasfondo, dónde nacimos, quiénes son nuestros padres, de dónde crecimos, de dónde venimos, los que somos inmigrantes y venimos de otros países, independientemente, el punto aquí es que la unidad que el hombre desea en su vida o en su relación interpersonal, ya sea de hogar, trabajo, sociedad, comunidad, país y mundo, nunca se va a llevar a cabo a menos que el hombre tenga esa unidad primero con Dios. Entonces, es por eso que cuando hablamos de de construir una vida juntos, hablamos de esa unidad. La otra cosa que hablamos acerca de la meta, porque esto lo titulamos la meta del matrimonio, la segunda cosa fue el matrimonio hacia la meta, es que no se trata de casarme con la persona correcta, sino se trata de que ahora que estoy casado, se trata de hacer lo correcto. Es obvio que queremos hacer lo correcto antes de casarnos. Por eso es que la palabra de Dios dice que no os unáis en yugo desigual. Por eso la palabra de Dios nos enseña, y digo la palabra de Dios simplemente desde la perspectiva de entendimiento, de que lo que Hollywood hoy en día proclama en sus películas, las series de televisión, Netflix, todo el tipo de promoción cultural, que otra vez, el motor de arranque de nuestra cultura es el motor de arranque de Charlie Brown con Snoopy. La cultura hoy en día simplemente dice, tienes la libertad, tienes el derecho de simplemente lanzar esa flecha, ya sea emocional, financiera, mental, espiritual. Tú eres autónomo, tú tienes el derecho de expresar lo que eres y lo que sientes, como fuiste diseñado. Entonces, tienes que ser verdadero. En inglés usamos esa palabra de que sal del closet, es lo que decimos. Eso nunca ha funcionado y no va a funcionar, porque el punto aquí, traducido a la realidad de las relaciones interpersonales, es la clásica mentira que otra vez Hollywood, Netflix y todas las series de televisión, los medios sociales dicen, es de que tenemos almas gemelas, de que nuestros matrimonios, esa pareja especial fue diseñada por Dios de tal manera que fuimos diseñados y que eventualmente nos vamos a encontrar. Entonces, si eso es verdad, eso implica que muchos, si no tenemos cuidado, caemos en la mentira de que después de casados decimos, me casé con la persona correcta, porque acabo de descubrir mi alma gemela. He descubierto lo que en inglés se le llama mi soul mate. Eso no es bíblico. El alma gemela, si es que existe, es la esposa o el esposo que tenemos. Ese es el alma gemela. En otras palabras, no hay plan B. ¿Por qué? Porque el propósito es construir una vida juntos. La meta del matrimonio es literalmente llegar a hacer lo correcto, no en casarme con la persona correcta. Todo esto lo presentamos o lo descubrimos o lo llevamos a cabo en el contexto donde al final de la conversación hablamos acerca si la vida o el matrimonio es un tren y el último de los vagones, que en inglés se le llama caboose, es el último de los vagones del tren. Por una razón es el último.
Y en cuestión de la salvación del hombre, de la construcción del hombre, de cómo fue diseñado el hombre, en su restauración con Dios, literalmente el hombre es salvo a través de su espíritu. Eventualmente es una salvación que está conectada con el intelecto. Tenemos que entender lo que estamos creyendo o en quién hemos creído, y es obvio que transforma las emociones también. Entonces tenemos que tener cuidado, porque el último de los vagones en la vida del hombre son las emociones. En otras palabras, no somos anti-emociones, simplemente no podemos dejar o permitir o perpetuar que las emociones sigan dictando la vida del hombre, porque es lo que nos tiene con este problema hoy en día. Y menciono todo esto porque lo que está sucediendo a nivel matrimonio, a nivel familia, a nivel relación de noviazgo, a nivel de todo tipo de relación, a nivel iglesia, a nivel sociedad, es de que las emociones se han convertido en la máquina, en el impulso, en lo que está moviendo a nuestro mundo. Y eso es lo que nos tiene con un problema bastante grande. Para aquellos que no estuvieron la semana pasada, y otra vez, aún para los que estuvimos, esta experiencia de salvación queremos dejarla bien claro lo que es la salvación de una persona. ¿Sí? La salvación se trata de la salvación de una persona, de la persona que somos salvos es de Dios, y es la salvación para una persona. Somos salvos de una persona y somos salvos para una persona. Somos salvos de la ira de Dios, somos salvos de la justicia de Dios, somos salvos de que Dios nos dé lo que merecemos. Y en su misericordia Él proveyó, Él trajo a una persona para la cual somos salvos, que es Cristo. Y en este caso lo que merecíamos, que era la justicia, que era la venganza, que era la ira de Dios, se la depositó a su Hijo Jesucristo, de tal manera que ese viernes que fue crucificado, el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Así es que la salvación del hombre simplemente significa que le damos la bienvenida a una persona. Es el hecho de entender que creemos todo lo que esa persona dijo acerca de su persona, no de nosotros, de su persona. Y la tercera cosa es que adoptamos o empezamos a abrazar o a practicar literalmente el estilo de vida de una persona. Todo eso lo encerramos en una conferencia de 1 hora y cachito la semana pasada. Ahorita se los doy en aproximadamente 15 minutos porque quiero moverme. Todo lo que hemos descrito a través del miércoles pasado, lo cual está otra vez está en video, y tienen acceso a él en Facebook porque ahí queda grabado todo. Hablamos del carácter. Lo que queremos hablar esta tarde para concluir nuestra serie o nuestra conferencia es hablar de los sistemas. Todo lo que descubrimos o lo que hablamos la semana pasada fue el carácter, la esencia de quién es el individuo. La esencia de para poder ser una sola carne requiere a dos personas que seamos transformados a la imagen, que seamos transformados o seamos unidos, no tanto entre nosotros, pero primeramente con Dios. Y esa unidad con Dios produce una unidad mutua. Entonces, la conclusión de la semana pasada fue precisamente que si por alguna razón el matrimonio está batallando, si por alguna razón en nuestra relación conyugal y en el caso de los solteros, en su relación de noviazgo, si hay fricción, si hay complicaciones en la relación, lo más seguro, sin saber los detalles, es que el problema es con Dios, no es el problema con el ser humano. E inclusive, algo que no dijimos la semana pasada, pero lo voy a decir ahorita, es que esta es una de las maneras de probar o de, ¿cuál es la palabra que quiero usar? De evaluar hasta cierta manera cuál es la raíz del problema que estamos teniendo en el hogar, porque a veces pensamos que el problema son los suegros, o es tu mamá, o es la cuestión de la pandemia que perdimos el trabajo, o es la situación en la cual, y empezamos a enumerar las cosas. Siempre cuando empezamos a culpar a naturaleza humana, es una de las evidencias que el problema potencialmente es el sistema en el que hemos llevado a cabo esa relación. Y digo naturaleza humana porque es cuando decimos, es que así es mi esposo, es que así es tu papá, es que así son los muchachos, es que desde aquel momento que nuestra hija hizo esto, desde ahí es que ya cambió, y empezamos a culpar la naturaleza de la persona. Es que mi esposa así es todo el tiempo. Sí, siempre que hacemos eso, el problema literalmente es el sistema en el cual estamos tratando de llevar a cabo esa unidad. Y menciono sistema porque estoy hablando de la infraestructura, estoy hablando de cómo preparamos la tierra para que el fruto, la semilla, para que esa fusión de esas dos vidas que llamamos matrimonio pueda florecer. Ustedes y yo sabemos que en el mundo de la agricultura es extremadamente importante el sistema. Si hablamos de un sistema de salud, de un sistema de la ciencia, trágicamente ahorita estamos en una condición donde nuestro sistema, otra vez de salud, en el sistema médico, trágicamente no ha surgido, no han creado, no han descubierto una vacuna para lidiar con la pandemia.
para lidiar con este virus. Entonces, el problema del virus es, obviamente, que es letal porque el sistema no ha producido lo que va a combatir ese virus. Entonces, traduzcan esto en la relación. Cuando típicamente culpamos a la esposa, al esposo, al ex esposo, a la cuestión de que somos un matrimonio mixto donde ella trae sus hijos, yo traigo mis hijos y tenemos nuestros propios hijos, en fin, cualquiera que sea el caso, si empezamos a culpar, si empezamos a marcar a los individuos, porque decimos así son ellos, así es ella, en fin, esa es una de las cosas que nos tienen que dar como una alerta de decir el problema probablemente es el sistema. El apóstol Pablo, hablando a los Efesios, habla acerca de ese sistema. Y ese sistema o ese contexto de salud donde pueda fluir, donde pueda moverse con libertad, esta cuestión de fusionarnos tanto con Dios y unos con otros, de caminar y de vivir como una sola carne. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia en la provincia de Éfeso, que es Asia Menor, que hoy en día es el país de Turquía, lo que se conoce como Turquía, él habla en el capítulo número 5. Ahora, antes de leer estos versículos, estoy en el 5, versículos 15 en adelante, típicamente los que conocemos son del 21 en adelante, hasta como el 6, capítulo 6, no sé, versículos 6 o 7, no recuerdo, pero esa frase o ese párrafo del 5, 21, capítulo 5, versículo 21 en adelante, es lo que llamaríamos los papeles o el rol que juega la pareja, los hijos, los trabajadores con sus patrones, en fin, para poder vivir en unidad. Antes de hablar de eso, que eso ustedes lo pueden leer en casa definitivamente, el 21 de en adelante, yo quiero hablar del sistema, quiero hablar del contexto donde ese papel que yo juego como esposo, como hijo, como hermano, ese papel pueda ejercerse. Porque voy a decir una vez más, el problema muchas de las veces es cuando empezamos a culparnos unos a otros, cuando el distanciamiento empieza a culpar la naturaleza humana y el problema no es tanto el individuo, el problema no es lo que se permite o lo que se celebra, el problema no es lo que se tolera, el problema es el sistema en el cual estamos llevando a cabo esa unidad o esa falta de unidad. Por lo tanto, en el versículo 15 del capítulo 5, el apóstol Pablo dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Directamente él está lidiando con lo que nosotros llamaríamos el estilo de vida. Necesitamos una relación, necesitamos un contexto en el cual no solamente evaluemos lo que creemos. Y cuando dijimos hace un momento en cuestión de no unirnos en yugo desigual, típicamente hablamos de creencias, hablamos de ideologías, hablamos de perspectivas, hablamos de lo que creemos de Dios, o si creemos en Dios, no creemos en Dios, si somos cristianos o no. Todo eso es importante y es no negociable, pero lo que acabo de mencionar yo diría que es el piso, no el techo, que es el principio, no el final. Porque en la Biblia, teología, doctrina, principios, valores se traducen y se expresan en cómo vivimos. Entonces, aparentemente, Pablo, hablando a los cristianos en Éfeso le está diciendo, tienen que tener cuidado porque la impresión es que no estaban teniendo cuidado. Estaban teniendo un estilo de vida que trágicamente estaba divorciándose o estaba separándose de sus valores, sus principios, su doctrina. Entonces, cada vez que el cristiano separa cómo vive con lo que cree, es una fórmula perfecta para tragedia, porque es cuando empezamos a crear una de dos, o una vida de legalismo, donde esperamos que el cónyuge o la otra persona haga lo que yo espero que haga, sin yo realmente hacerlo. O sea, el legalismo cuando es un fariseísmo, decimos, cuando esperamos que alguien más haga lo que ni siquiera yo estoy dispuesto a hacer. O la otra, cuando estamos hablando de divorciar lo que creemos en cómo vivimos, la otra es que llegamos al otro extremo. El otro extremo sería el libertinaje. El otro extremo sería universalismo. El otro extremo sería de que aquí no podemos ofender a nadie. Entonces, como esposa, aunque yo sé que mi esposo está haciendo cosas que son cuestionables o no son éticas, o está haciendo algo con alguien, otra persona del sexo opuesto, no sé qué, pero para que no se enoje no le voy a decir nada, porque la última vez que le dije o le reclamé, se armó el problema en la casa y no quiero perderlo. Entonces, si vemos lo que está sucediendo aquí, de que Pablo no está hablando de lo que creemos, Pablo está hablando de cómo expresamos lo que creemos. ¿Qué estoy diciendo? Que eventualmente el estilo de vida es el producto del carácter del ser humano.
El estilo de vida es literalmente la expresión, es la cristalización de lo que el individuo realmente cree. Entonces, Pablo, hablando a la iglesia, dice, necesitamos cuidar ese estilo de vida, de tal manera que la manera en que debemos de vivir, porque aparentemente no lo estaban haciendo, es que aprovechemos al máximo cada momento oportuno. La iglesia trágicamente no estaba viviendo con la urgencia de la cual se demandaba o se esperaba que el cristianismo fuera expresado. Dice ahí al final, porque los días son malos. Entonces, en el caso de los efesios, en el caso de esas iglesias, trágicamente el problema no era tanto que estaban negando a Cristo, que yo creo que sí lo estaban negando, pero déjenme poner de esa manera. No es tanto que estaban negando a Cristo, es que aceptaban a Cristo y le añadían algo más. Era Cristo y el gnosticismo, era Cristo y los judaizantes, era Cristo y otras corrientes o filosofías que había en la cultura. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos ahorita, como familias, como matrimonios, pensar en el noviazgo de nuestros hijos. Cuando pensamos en lo que realmente creen, creemos. Una vez más, el punto aquí, que espero que nadie sea ateo o que nadie esté proclamando otro evangelio, yo voy a asumir que la mayoría de los que estamos conectados en esta transmisión, en esta conferencia, es que creemos en Cristo. Entonces el problema no es que creamos en Cristo o creamos en Dios. El problema es y este es el reto, si realmente estamos aprovechando al máximo cada momento oportuno. ¿Qué significa ello? Aprovechar al máximo cada momento oportuno implicamos de una prioridad. Estamos hablando donde el señorío de Cristo es expresado a través de nuestras relaciones, donde literalmente, regresando a la analogía del tren, es de que el motor de arranque de nuestra relación, de nuestro matrimonio, de nuestras finanzas, de nuestro pasado, de lo que ya es pasado, lo que implica que no lo podemos cambiar porque por eso es pasado, si no, no sería pasado, de lo impredecible o de lo incierto que puede ser el futuro. ¿Qué es el motor de arranque? ¿Qué es lo que está moviendo el asunto? ¿Qué es lo que mueve la relación? Entonces, en este caso, cuando el apóstol Pablo, una vez más, habla acerca de aprovechar al máximo cada momento, estamos hablando de una vida proactiva, que en este caso, usando el último vagón, lo que estamos tratando de evitar es que seamos un matrimonio en el cual el motor de arranque sean las emociones. El motor de arranque sea donde no hay una estabilidad emocional, donde trágicamente en muchos de los casos hay un abuso emocional, donde trágicamente en muchos de los casos hay una codependencia emocional, donde trágicamente en muchos de los casos hay simplemente una disfuncionalidad emocional. Entonces, la oración ha sido una de las cosas que deseamos que esta conferencia produzca, crea, genere en medio de nosotros, es precisamente una generación de hombres y mujeres, que eventualmente produzcamos otra generación de varones y de damas, hablando de hijos y de nietos, que el motor de arranque sea el que aprovechemos cada momento. ¿Por qué? Porque los días son malos. Entonces, para movernos hacia adelante, simplemente entender que aquí el punto es prioridades. Cuando vemos la historia del joven rico, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, porque es lo que predicamos este domingo en la iglesia, hablamos acerca de un joven que al final de la historia su problema o su reto fue prioridades. Es no entender que en la relación o en la intimidad o en la fusión que hay con Dios, una de las características de fusionarse con Dios, de ser uno con Dios, de ser salvo, es precisamente el concepto de exclusividad. Es el concepto en el cual Dios dijo desde el libro de Éxodo, no tendrás, ¿qué cosa? Dioses ajenos delante de mí. Trágicamente en Marcos capítulo 10, esta narrativa, esta historia, esta experiencia del encuentro con Cristo, es que este joven amó más sus riquezas que literalmente el seguir a Cristo. Entonces, pensemos en ese aspecto en cuestión de prioridades. ¿Por qué? Porque, escuchen lo que estoy por decir, porque una de las características de hogares, de relaciones, de noviazgos, de matrimonios, que son guiados por el último de los vagones, y en este caso pueden ser como en el joven rico, las riquezas, el cual Cristo no se opone a las riquezas, es simplemente que Cristo está diciendo, las riquezas no puede ser el primer vagón, no puede ser la máquina o el motor de arranque. Para muchos puede ser la codependencia emocional, para muchos puede ser un montón de cosas, puedo enumerar muchas cosas. El punto aquí es esto es lo que determina si la relación va a triunfar o va a fracasar. Y el punto es esto, en cuestión de prioridades, es entender que tanto éxito como fracaso no son eventos, son procesos. ¿Qué estoy diciendo? La semana pasada nuestro hijo, el menor, graduó de su high school y recibió su diploma. Cuando fuimos a la ceremonia,
Y gracias a Dios tuvieron su ceremonia de graduación y le entregaron su diploma y tomamos la foto y lo vemos con su toga, con su birrete y la experiencia de verlo. En ese momento que él graduó, no fue en ese momento que él se convirtió en éxito o él llegó al éxito. Ese simplemente fue el reconocimiento del éxito, pero el éxito fue cuando él se registró, cuando empezó como en su primer año de preparatoria, su segundo año tomó exámenes, su tercer año hizo investigaciones, su cuarto año tuvo que ir a clases, en fin, el éxito es un proceso. La graduación es simplemente el reconocimiento de ese éxito. El fracaso es exactamente lo mismo. Cuando trágicamente una pareja, un matrimonio, termina ante un documento que se llama acta de divorcio, y los dos firman esa acta para literalmente deshacer esa unión, para romper ese pacto y separarse, y en lugar de ser una sola carne, trágicamente se mueven a una relación de autonomía. El momento en cual la pareja firma esa acta de matrimonio no es el momento en que la pareja fracasó. Ese es el reconocimiento del fracaso. El fracaso sucedió hace tiempo atrás. Es simplemente que fue un evento y que el evento es cuando firma, pero el proceso inició tiempo atrás. Entonces, cuando pensamos en un matrimonio, cuando pensamos en una vida, cuando pensamos en una iglesia, cuando pensamos en una relación con Dios, que su motor de arranque no es, en este caso, una vez más, la soberanía, la dirección, los principios, cuando no estamos aprovechando cada momento y tenemos una relación en la cual no vemos la urgencia de fusionarnos, de ser una sola carne, voy a decirlo una vez más, trágicamente, eventualmente todo eso se lleva a una experiencia ya sea de fracaso, ya sea de éxito, y ambos son procesos, no son eventos. Por lo tanto, versículo 17, por lo tanto, si esto es cierto lo que estamos hablando, por lo tanto, no sean ¿qué cosa? En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo es de que esto que está aquí, si se lo pueden llevar esta tarde, esto es insensatez. ¿Todos estamos conscientes de esto, de lo que es la insensatez? ¿Sí? Está hablando de necedad. No sé si alguna vez han visto una persona que es necia, pero no levanten la mano ni nada, ni apunten ahorita. Pero estamos hablando de una situación en la cual esto trágicamente, Pablo lo describe en el versículo 17 como diciendo en cuestión de la insensatez, es el hecho de que dejemos de. Por favor, escuchen esto. Pablo no está diciendo a los efesios, ojalá nunca caigan en la insensatez. Ojalá nunca permitan que sus matrimonios o sus finanzas o su vida espiritual o su vida emocional o su vida sexual sea guiada por el último vagón del tren. Está incluido el vagón y es importante como los demás vagones, pero hay una razón por qué está al final del tren. Hay una razón por qué el tren tiene que ser movido por una máquina, por el poder, por aquello que tiene un propósito, por la urgencia de tomar cada momento como algo importante, porque los tiempos son malos. Entonces, esta manera que Pablo está hablando en una manera de edificación, está hablando de una manera de corrección, porque trágicamente la iglesia estaba siendo insensata. Aparentemente la iglesia entre los efesios, la iglesia en Éfeso, estaba siendo conducida por el último vagón del tren. Eso es lo que significa la insensatez. El creerse autosuficientes. Por favor, véanme tantito. Esto es extremadamente importante, especialmente para las damas que están solteras. Para las damas casadas que están criando damas solteras. La autosuficiencia, especialmente en la vida del varón, que estoy hablando del varón que ustedes damas eventualmente escogen o han escogido. Esta es mi opinión muy personal, no tengo versículo para esto, pero simplemente lo voy a decir porque ustedes me dan la oportunidad de hablar. Es que la manera en que el hombre evita la insensatez, evita el ser hueco, evita el ser creído, o evita el continuar siendo incapaz de poder llevar una relación bien, es cuando el hombre es puesto bajo la autoridad de otros hombres. Entre paréntesis, yo llamaría eso iglesia. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice, no os unáis en yugo desigual, porque la naturaleza del ser humano, no más de varones, también de damas, es que queremos ser autosuficientes. Si no me creen, lean Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, después de que el Señor en el capítulo 1 y capítulo 2 le entrega a Adán y a Eva la autoridad de literalmente nombrar los animales, la autoridad de literalmente tener dominio sobre la tierra, sobre la creación, de sojuzgarla, de señorearla, de multiplicarse, llenadla.
Le da la autoridad Dios a esta pareja, le da la autoridad de fusionarse, le da la autoridad de poder caminar, dice la Biblia, en la frescura del día, donde caminaban con Dios, donde el hombre estaba desnudo por su inocencia. Trágicamente esa autoridad, esa capacidad, esa posición de administrador, el hombre la traduce como autonomía. Y el resto lo conocemos. Entonces, lo que está diciendo la palabra de Dios es que dejemos de hacerlo. Por favor, escuchen esto. No está diciendo que ojalá un día no lo hagamos. Entonces, damas, una vez más, damas, conforme están, continúan, conforme contribuyen, conforme muchas de ustedes son damas o madres solteras. Necesito que escuchen esto, especialmente en la crianza de varones, en la crianza de jóvenes. Y esto que estoy por decir se aplica doblemente al varón. Así es que padres de familia, esto es para nosotros, doblemente responsable. Asegurémonos que no estamos formando o creando una generación de varones que eventualmente se van a casar con nuestras hijas, esos varones, ¿sí?, que les caracteriza su autosuficiencia, que les caracteriza una mentalidad en la cual no les enseñamos, no les modelamos lo que es fusionarnos con Dios y fusionarnos con el cónyuge. Entonces, aquí es donde, una vez más, todo lo que estoy describiendo, la transformación de lo que Pablo está llamando a la iglesia a tener, porque trágicamente en la iglesia estaba lleno de este tipo de gentes, es lo que llamamos el indicativo, es lo que llamamos la regeneración, es lo que llamamos la salvación. Y dijimos que la salvación era ¿qué? Dar la bienvenida a una persona. Salvación es afirmar las verdades que esa persona dijo de sí misma, hablando de Cristo. Y lo último, la salvación dijimos que es ¿qué? Es el abrazar, el adoptar el estilo de vida de esa persona. Entonces, el antídoto a este tipo de insensatez no es terapia. El antídoto no es otro cónyuge, ¿ok? El antídoto no es simplemente aguantar y ojalá un día cambie la persona de ser insensato, de ser autosuficiente, creído y hueco y todo eso. El antídoto, lo más seguro y lo más probable, es la falta de una conversión en su alma. Si la persona es salva y aún quiere mantener una vida de necedad, es otra conversación un poquito diferente, ¿ok? Pero yo estoy hablando de aquellos de los cuales, conforme estamos hablando esta noche, a lo mejor mientras me escuchas, estás cuestionando o por primera vez estás escuchando este mensaje y nunca habías escuchado lo que es ser necio, insensato, que tal vez te lo ha dicho tu esposa o tu esposo por muchos años y finalmente está cayéndonos el 20, como luego decimos. Y voy a decir una vez más, la respuesta no es consejería matrimonial, la respuesta no es otra conferencia de parejas, la respuesta es literalmente el indicativo, está hablando de algo que está indicando, es un suceso, es un evento que es la obra redentora de Cristo, en la cual el ser humano es libre, no solamente de un infierno, pero es libre de sí mismo, libre de su propia insensatez. Y entre paréntesis, creo que es el mejor regalo que le puedes dar a tu matrimonio, es el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos, es el mejor regalo que le puedes dar a tus padres y es el mejor regalo que le puedes dar a la sociedad. Si tú y yo caminamos bajo la regeneración, la salvación de nuestra alma. Por lo tanto, una vez más, dejemos de hacer lo que hemos estado haciendo, dejemos de caminar y dejemos de creer que el propósito del matrimonio es estar enamorados el resto de la vida, no el construir una vida juntos. Dejemos de creer, esto es insensatez, es pensar que el punto del matrimonio es casarse con la persona correcta y por eso estoy esperando, tengo 47 años, no me he casado porque no he encontrado la persona correcta. Esa persona se va a quedar literalmente soltera el resto de su vida, porque eso de que la persona correcta es una fantasía, es un mundo irrealista, ¿sí? No existe tal cosa, eso solamente existe en Hollywood y ya nos hemos dado cuenta cuánto duran los matrimonios en Hollywood, ¿verdad? Yo sé que suena un poquito prejuicioso, mil disculpas, pero el punto aquí es esto: el antídoto, una vez más, a la insensatez es el que entendamos cuál es, ¿qué cosa? El indicativo, la voluntad de Dios. Y simplemente lo voy a dejar de esta manera. Para aquellos que somos salvos, para aquellos que batallamos un poquito con insensatez, para aquellos que tenemos hijos que están en una etapa en la cual es un poquito difícil y como matrimonio, aún el hijo o la hija tienen la habilidad, eso es parte de la insensatez o de la necedad, tienen la habilidad de dividirnos. Muchas veces como esposos nos dividen por las situaciones, circunstancias. Por favor, escuchen esto. La voluntad del Señor para el matrimonio, para la fusión, para la unidad de la iglesia, del matrimonio, de la familia, de la nación, la voluntad del Señor
Son 33 años de un judío, de un nazareno, de un carpintero que caminó sobre la faz de la tierra hace 2000 años. La voluntad de Dios para la vida del ser humano está desplegada, está expresada, cristalizada en la palabra escrita, que fue escrita para apuntar a aquel que la iba a llevar a cabo, la iba a completar, la iba a traer a su expresión máxima, que es Cristo Jesús. Entonces, ahora sí tenemos que hablar de lo que es el imperativo, ahora tenemos que hablar del estilo de vida. Pero una vez más, el propósito de esta conferencia no es de que salgamos de aquí, nos desconectemos en unos cuantos minutos y digamos, si seguimos lo que nos enseñaron ahora, vamos a mejorar nuestra conducta. Espero que eso suceda, pero aquí no se trata de una versión mejor del matrimonio. Aquí no se trata de una mejor versión de la crianza de los hijos, o en este caso de los nietos, si es que tenemos la bendición de ser abuelos. Aquí el punto es la conducta. El imperativo es conducta, es estilo de vida. Pero es la conducta de un nazareno, es la conducta de un judío, es la conducta del Hijo de Dios que caminó sobre la faz de la tierra, y la cual esa conducta ha sido dada, ha sido imputada, ha sido transferida a nosotros. Si tú eres un seguidor de Jesús, esa conducta ya está en ti. Es simplemente que necesita ser activada. Esa es la parte clave de la cual la iglesia hace 2000 años no estaba haciendo, y hoy en día es el problema que tenemos. Por lo tanto, dice él, para poder llevar esto y cerrarlo con broche de oro, con respecto a lo que es una vida de necedad, es aquella que continúa o que desea o que está perpetuando o en su mente está justificando porque sigue emborrachándose con vino. Por favor, escuchen esto, porque yo sé que ahorita van a decir, por eso no hay que tomar y todo eso, y sí hay verdad en eso, pero quiero que escuchen el mensaje del apóstol Pablo, no el mío, ¿ok? Una vez más, cuando habla de que dejemos de ser insensatos, dije hace un momento, no está diciendo que ojalá nunca lleguemos a ser insensatos. Ya Pablo nos dijo que dejemos de ser insensatos. Cuando se trata de esto de emborracharse con vino, es el mismo principio. No le está diciendo a la iglesia, dejen de. No está diciendo a la iglesia, ojalá nunca lo hagan. Está diciendo, dejen de ser controlados y ser caracterizados por aquello que eventualmente tiene un dominio sobre ustedes. En este caso, es la embriaguez, trágicamente. Entonces, por favor, escuchen esto, porque esto es extremadamente importante. La manera en que Pablo está usando este lenguaje, porque estamos haciendo una distinción entre sensatez e insensatez, entre llegar a ser una sola carne y seguir caminando o seguir perpetuando esta mentalidad de autonomía. No es bíblica, no funciona, está deteriorando la cultura, está matando nuestros matrimonios y está literalmente creando una distorsión del evangelio. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos dice que la razón que tenemos que dejarlo es porque estos hábitos, estas prácticas de emborracharse, estas prácticas están controlándonos y están caracterizándonos. Por favor, escuchen esto. Con respecto al vino o el consumo del vino que estamos hablando aquí, es aquello que para que tenga efecto tiene que repetirse. ¿Se han dado cuenta de ello? O sea, llega un momento en el cual la Biblia, y esto lo sabemos, no condena el tomar. La Biblia condena el embriagarse. Y el embriagarse es simplemente la repetición de una práctica, que en este caso es cuando eventualmente el consumo del alcohol o del vino es lo que nos controla y lo que nos caracteriza. Entonces, en este caso, él está hablando en contra de ello, de tal manera que le está diciendo, no lo hagan, dejen de hacerlo. Y el antídoto, vean esto, el antídoto, una vez más, por favor, y estoy sonando un poquito crítico, estoy sonando un poquito prejuicioso con respecto a esto, pero el antídoto no es simplemente terapias, no es simplemente promesas, no es simplemente buscar un centro de apoyo. En inglés decimos un accountability partner, alguien que me ayude a controlar mi situación. Observen el antídoto. En lugar de estar practicando esto que acabamos de mencionar, ahora necesitan practicar lo contrario. Y lo contrario, aparentemente, es el ser llenos. ¿De qué cosa? Del Espíritu Santo. Entonces, esta noche yo quisiera que pensáramos muy seriamente lo que estamos hablando con respecto a esta llenura, con respecto a esta conversación, porque estamos mencionando acerca de la llenura del Espíritu Santo. La pregunta, ¿qué significa esto? Una vez más, hablando de esta llenura del Espíritu Santo, está implicando que el Espíritu Santo, así como debemos de dejar de embriagarnos con vino, Pablo está diciendo ahora, déjense o dejen que.
Una vez más, el primero era dejen de. Este es dejen que el Espíritu Santo ahora sea quien los controle y que el Espíritu Santo sea el que les caracterice. Entonces, esa es la distinción, o eso es lo que queremos llevarnos esta noche con respecto a esta enseñanza. Una vez más, considerando cada uno de estos principios, porque es aquí donde tenemos que entender que cuando se trata del Espíritu Santo, poniéndolo a la par como analogía con la embriaguez o la influencia, si se ponen a pensar, una persona que está bajo la influencia del alcohol, típicamente es una persona que su conducta, su comportamiento no es normal. Es el tipo de persona que su personalidad cambia. Si es introvertida, se convierte extrovertida y viceversa. Entonces, traduzcan lo que estoy diciendo en la cuestión de la enseñanza de Pablo, donde un matrimonio saturado, lleno del Espíritu Santo, es aquel que su conducta no va a ser normal. Es aquella que su personalidad no va a ser la típica. Entonces, sueñen conmigo, con un matrimonio en el cual típicamente hacíamos esto y esto y esto, porque justificaba por lo que me hacía él o me hacía ella o lo que me hicieron aquellos. Entonces, Pablo está diciendo ahora, tenemos que ser controlados, así como el vino te controlaba antes, así como te caracterizaba, ahora seamos controlados ¿por quién? Por este agente foráneo, por este agente que es el Espíritu Santo dado a nosotros, de tal manera que esa llenura, una vez más, vean esto, así como el alcohol, para llevarte al alcoholismo, tiene que ser una repetición. Adivinen qué, la llenura del Espíritu Santo tiene que ser algo repetitivo. ¿Qué es el punto aquí? De que el punto de esto es literalmente, es un mandato, no es una sugerencia. Si queremos ser un matrimonio, el cual le caracterice una sola carne, el cual no va a ser conducido, hemos hecho una decisión de no ser conducidos por el último vagón del tren, que seremos conducidos por la máquina, por la fuerza imparable que es el Evangelio. Si vamos a dejar de ser insensatos, si vamos a dejar de ser embriagados o ser saturados o caracterizados por otras cosas en lugar del Espíritu Santo, vean lo que dice aquí. Tiene que ser un mandato. Entonces, aquí es donde voy a instar, voy a hablar, voy a invitar y voy a literalmente como varón hablar a los varones. Aquí es donde el liderazgo del hombre tiene que sobresalir. Es un liderazgo en el cual lideramos, modelamos en obediencia. Porque como es un mandato, los mandatos son para obedecerse. Esto es lo que es el imperativo. Es algo que la Biblia nos dice, nos manda, nos da como algo que es no negociable. Entonces, aquí es donde otra vez mi súplica, mi oración es, y digo súplica, oración porque tenemos dos hijas que están o van a escoger un varón para casarse. Obviamente tenemos un hijo que eventualmente será el varón de una dama eventualmente, pero en cuestión del varón, y escuchen lo que estoy diciendo porque no estoy hablando de supremacía, no estoy hablando de elitismo, no estoy hablando de machismo. Escuchen mi lenguaje. El liderazgo que deseamos que el varón tiene que modelar es el de obediencia al mandato de la Biblia. Es en el cual yo modelo. Yo no le digo a mi esposa que vaya a la iglesia. Yo no le digo a mis hijos que vayan a la iglesia. Yo no le digo a mi esposa que lleve a los niños a la iglesia. Sí, yo modelo esto desde el hogar, reflejado en la comunidad. Entonces, en este caso es un mandato, el cual esta llenura, escuchen esto, esta llenura de su espíritu es el propósito por el cual fuimos sellados por su espíritu. El indicativo o la salvación del hombre, que explicamos hace rato, que dijimos que es la bienvenida de una persona, afirmar las verdades de la persona que dijo de sí misma y el modelar su conducta, su estilo de vida, eso es el indicativo, eso es ser sellado por su espíritu. Es una experiencia transformadora, hay un misterio, es una experiencia sobrenatural, sucede una sola vez. Somos sellados y Pablo dice en Romanos que nada nos puede separar de ese sello, del amor de Dios. Lo que está hablando Pablo en Efesios no es el ser salvo, es el comportarse como salvo. En otras palabras, en el sello, cuando fuimos sellados, fuimos fusionados con Dios, le pertenecemos a Dios. Pero eso no implica automáticamente que seamos fusionados entre nosotros mismos. Entonces, esa fusión de ser sellado, lo que produce ahora es una llenura, la cual tiene que convertirse en algo normativo,
repetitivo. Por lo tanto, esta noche tenemos que decir es esto: el ser lleno como varón, el ser lleno como dama, el ser lleno como pareja, es que estamos al Espíritu de Dios, estamos disponibles, somos sensibles al Espíritu de Dios y somos obedientes. Una de las cosas que me gustaría que se llevaran, que por favor apuntaran, y estas notas, como fueron las de la semana pasada, se las mandé por correo electrónico. Esa es la razón por qué les pedimos que se registraran, porque cuando ustedes se registran, ustedes nos proveen la base de datos con correos electrónicos y les mandamos esto. Pero estas lo vamos a mandar a ustedes otra vez. Pero el punto es este, es de que así como no nos podemos salvar a nosotros mismos, no nos podemos llenar a nosotros mismos de su presencia. Entonces la imagen es Apocalipsis 3:20, donde dice el apóstol Juan, o Cristo a través de Juan, diciendo que está tocando a la puerta. Si alguien abre la puerta, él entraré con él, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese pasaje de Apocalipsis 3:20 no es para ser sellado, es para ser llenado. Es una experiencia repetitiva donde no somos salvos múltiples ocasiones. Somos literalmente llenos de su presencia, porque todos sin excepción, escuchen lo que estoy diciendo, todos sin excepción goteamos la plenitud de su espíritu. El que el Espíritu de Dios gotee, lo cual implica que el corazón del hombre o la relación matrimonial es llenada de algo más, lo que es llenada es lo que acabamos de decir, insensatez. Es llenada trágicamente de prácticas, como en este caso es la embriaguez, de otro tipo de cosas que no son la exclusividad de su presencia. Entonces, una vez más, aquí el punto es simplemente entender que cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, ese es simplemente, basado en lo que acabamos de decir, es simplemente el resultado, no la evidencia. Yo uso esto mucho en mi predicación porque para mí el inglés es la evidencia que vivo en Estados Unidos, pero el español es el resultado de lo que soy. Yo nací en México, crecí en México, entonces el español es lo que me sale naturalito. El inglés es lo que tengo que forzar, tengo que procesar, tengo que aprender, tengo que cuidar cómo pronuncio las palabras. En fin, el español es simplemente lo que soy. El inglés es lo que hago. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando se trata de la llenura del Espíritu Santo, en el matrimonio, en el hogar, en la iglesia, tiene que ser el resultado. En otras palabras, es simplemente esto que pusimos aquí de disponibilidad, de sensibilidad, de obediencia. No debe de ser, esto no debe de ser lo que nos lleva a una crisis. Esto tiene que ser simplemente lo que produce el ser sellado por su Espíritu. Finalmente, en el versículo 19 dice: anímense porque estaban desanimados unos a otros. ¿Cómo? Esto es lo que produce la saturación, la llenura, la plenitud, el señorío del Espíritu de Dios en el hogar, en el matrimonio. Cuando en lugar de animarse, ¿cuál es lo opuesto? Desanimarse. Trágicamente tenemos una generación de jóvenes, de señoritas que están listos para salir de la casa para no regresar. Lo mismo se aplica a nivel de iglesia. Tenemos una generación de chamacos, de chamacas que tan pronto gradúan de su high school, de su preparatoria, no regresan a la iglesia porque lo que han encontrado es desánimo. Porque lo que han encontrado es una separación de adultos, de padres, de predicación, de enseñanza, donde los principios son bíblicos, pero los estilos de vida no engranan como una cadena, no encajan, no embonan. Entonces es ahí donde Pablo dice: anímense unos a otros en un contexto de confusión, en un contexto de dificultad, donde el ánimo sea con salmos, con himnos y canciones espirituales. ¿Qué es el punto aquí? El punto es de que aprendamos de que la manera en que nos animamos es que el ánimo tiene que tener un objeto. El cántico, la proclamación de salmos, de himnos, es simplemente el proclamar. Y sí está hablando acerca de cántico, de música, pero esta es una de las manifestaciones a nivel práctico de cómo expresar la plenitud del Espíritu Santo. Es cuando en el matrimonio, escuchen esto, cuando en el matrimonio mis preferencias personales son cedidas. Las cedo. Donde lo que yo prefiero lo cedo por la causa de algo más grande, por la causa de algo que mejore o la salud o la estabilidad del hogar en este caso. En fin, todo esto Pablo dice que otra característica es el dar gracias, que sería el opuesto de gratitud. Ingratitud, inconformidad. Es el tipo de persona que siempre culpa a alguien porque está en su condición. Es el tipo de persona que después de 3 matrimonios vuelve a caer en su insatisfacción porque trágicamente ha hecho un ídolo de la relación conyugal donde le da al cónyuge la responsabilidad que solamente le pertenece a Cristo, que es el satisfacerte en tu totalidad. Una vez más, escuchen lo que estoy diciendo.
El matrimonio no fue creado para que mi cónyuge me satisfaga. Esa es la obra de la plenitud, de la saturación, de la llenura del Espíritu Santo. Un soltero insatisfecho que no está viviendo la plenitud de Cristo va a ser un casado insatisfecho. No es más, un soltero insatisfecho es un casado, es un futuro casado insatisfecho. Entonces, para mí, una vez más, el hecho de un corazón agradecido, de gratitud, el cual está diciendo él, agradecidos siempre, dando siempre gracias a Dios, al Padre. ¿Y qué tipo de gratitud? Es por todo. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. Lo que no está diciendo Pablo es que Dios aprueba todo lo que pasa, pero sí literalmente Dios usa las experiencias para crear en nosotros lo que está describiendo. Entonces, en mi mente, y aquí es donde quiero que me pongan atención si se distrajeron o están en otra cosa en la computadora, eso es extremadamente importante, porque estamos viendo en una situación ahorita, la cual, trágicamente, aparentemente hay más cosas por qué no estar agradecido o por qué no estar animado. Hay mucho desánimo. Hay una situación crítica en el mundo, globalmente hablando. Estoy hablando de la pandemia, estoy hablando de la economía, estoy hablando, en fin, de un montón de cosas, donde el mandato de Pablo de dar siempre gracias a Dios, al Padre, por todo, es en el contexto de la saturación, del dominio, de la plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué estoy diciendo? Traducción. El mismo escritor de Efesios, en Romanos capítulo 8, él nos presenta un pasaje o una enseñanza muy conocida. Y muchos de ustedes lo han leído este pasaje. En Hechos capítulo 8, versículo 28, él dice, ahora bien, haciendo una transición gramatical. Está transicionando la situación o la enseñanza. Dice, ahora bien, déjenme concluir con esto. Sabemos, estamos conscientes, todos estamos conscientes de que Dios, ¿qué hace? Dios dispone. En medio de las circunstancias, Dios dispone, Dios no paniquea, Dios es soberano. Y esa soberanía de Él es tal que se manifiesta de esta manera, de que todas las cosas, que todas las cosas las dispone Dios para el bien de quienes lo aman. Entonces, regresen conmigo al pasaje anterior cuando habla acerca del todo. Debemos de dar gracias a Dios por todo, ¿verdad? El contexto es entender lo que dice al final de este pasaje, el propósito. El propósito de Dios es que el matrimonio se fusione, es que seamos uno. El propósito de Dios no es autonomía, es autoridad. Y la autoridad es literalmente de perdonarnos. La autoridad es de amarnos. La autoridad es de construir una vida juntos. La autoridad es de literalmente dejar de crear la mentira que tengo que casarme con la persona correcta. Es hacer, ¿qué dijimos? Lo correcto. Eso es autoridad. Entonces el propósito de Dios manifestado a través de un judío por 33 años, ese propósito es por el cual fuimos salvos, por el cual estamos aquí, por el cual existimos. Entonces observen que está diciendo, ese propósito, teniendo ese propósito como el tiro al blanco, como la razón por qué tenemos una flecha y una lanza, por qué nuestra sexualidad la podemos aventar, por qué nuestros pensamientos, por qué nuestra economía, por qué nuestros temores, por qué nuestra frustración, por qué nuestro matrimonio lo lanzamos, los hijos los criamos, es el propósito divino. Ese propósito es la persona de Cristo. Entonces, en ese contexto, cuando el propósito está determinado, es entonces que Dios ahora sí dispone todas las cosas para que obren, para que funcionen para el bien de aquellos que aman. ¿A quién? No las cosas, no la bendición de Dios, aman el propósito de Dios, aman el Dios con propósito, aman al Dios el cual nos ha llamado de acuerdo a ese propósito. Todo lo que estoy diciendo es que trágicamente esta cultura, esta gente veía la vida a través de dos eras. Y en lugar de verla de esta manera, Cristo vino, el Mesías vino y la dividió, las empalmó. Entonces, cuando estas eras se empalman, estamos hablando de que los judíos trágicamente esperaban que el propósito de Dios fuese donde viniera el Mesías, pero que no viniera como el Cordero Santo de Dios, que no viniera como el siervo sufriente, que no viniera como el varón de dolores, que no viniera como aquel que tiene que ir a un madero y morir en una cruz. Ellos querían que viniera como el León de Judá, que viniera como el Santo de Israel, que viniera como aquel que viene a conquistar y a enderezar todas las veredas. Lo que entendemos por la Biblia y la historia es que el propósito de Dios incluye dos venidas. El reto que tenemos hoy en día es que
las venidas de Cristo, que ya vino por primera vez, viene por segunda vez, han creado un empalmar de las eras, donde ahora somos parte de un mundo gobernado por pandemias, por epidemias, por racismo, un mundo en el cual nos enfermamos, un mundo en el cual donde eventualmente morimos, un mundo gobernado por el Génesis capítulo 3. Pero en ese mundo somos completamente salvos. En ese mundo el propósito de Dios existe. La pregunta es cómo vivirlo. Cuando sé que debo de amar a mi esposa, pero estoy creciendo en desamor. Cuando sé que debo de educar a mis hijos y tengo que obedecer la palabra de Dios, pero no tengo pasión por las cosas de Dios. Antes la tenía, ahora no. ¿Cómo le hago en esta disyuntiva? Lo que hago es adoptar la perspectiva del Espíritu Santo, que me dice una vez más que todas las cosas ayudan o nos benefician a los que amamos a Dios, pero la realidad es que es que mucho del beneficio va a ser en esta era, o mucho del beneficio va a ser en la era por venir. ¿Qué estoy diciendo? Que muchos de nosotros venimos de un contexto donde fuimos marcados por la experiencia, por la vida de alguien más. Fuimos afectados de tal manera que aún en esta noche estamos procesando las consecuencias económicas, las consecuencias de infidelidad, las consecuencias tal vez de inmoralidad, las consecuencias de los temores, las consecuencias de codependencia. Tal vez algunos de nosotros tenemos hábitos o tenemos situaciones como la embriaguez y trágicamente somos esclavos de ello. Cualquiera que sea el caso, por favor escuchen esto. Lo que estoy diciendo o lo que creo que la Biblia está presentando es que el beneficio o la disposición del bien, mucho de lo que vamos a cosechar o recibir no va a ser en este mundo, va a ser en el mundo que está por venir. El punto de lo que Pablo está llevándonos a decir en Romanos y en Efesios es que al cristiano le da la habilidad de poder procesar esta vida a través de la vida que está por venir. El matrimonio a través de las bodas del Cordero. La vida que estamos experimentando, las necesidades, la pandemia, las tragedias, a través de una restauración que en un momento dado viene en la segunda venida de Cristo. Todo esto, el apóstol Pablo simplemente concluye con el versículo 21 y dice, como conclusión, como la experiencia de un hogar, de un matrimonio que es guiado por la máquina, no por el último vagón, es que se manifiesta en una vida de sumisión mutua. Una sumisión a unos a otros. ¿Por qué? Porque hasta el versículo 20, por favor escuchen esto, hasta el versículo 20, que son los versículos anteriores, fue sumisión personal y colectiva ante la autoridad divina, donde aprendimos que no podemos seguir simplemente ser caracterizados o gobernados, en este caso por la embriaguez. Tenemos que ser gobernados y caracterizados por la plenitud de su espíritu. Eso es sumisión a Cristo. Y lo que produce es sumisión mutua. Sumisión mutua, la cual el objeto de la sumisión o la razón no es simplemente evitar el divorcio, no es simplemente tener un cuento de hadas o una película de Disney que al final todos vivieron felices. Sí, ese no es el propósito. El propósito es que esa sumisión mutua engrandezca no el matrimonio, no la felicidad. No estoy en contra de ser feliz, no estoy en contra del matrimonio, pero observen lo que es el pasaje. La sumisión mutua unos con otros. ¿Y el propósito quién es? Es Cristo. De tal manera que eso involucra que esa sumisión tiene que ser, una vez más, el resultado, no la evidencia. ¿Por qué? Porque hemos usado esto como ilustración. El Dios Trino reflejado en un pretzel, ese es un pan que se vende acá en Estados Unidos, que es un solo pan con 3 agujeros, es como la Trinidad, lo uso para explicar la Trinidad. Cuando hablamos de sumisión mutua, es que el Dios Trino, Padre, Espíritu Santo, hay una sumisión entre las 3 personas de la Trinidad, donde cada uno de los agujeros representa al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y otra vez, estoy limitado en cómo explicar esto, solamente es lo mejor que puedo hacer para explicar lo que es la sumisión, donde la Biblia enseña que el Padre, el Hijo se somete al Padre y el Espíritu al Hijo, pero la sumisión que tienen entre ellos mutua no altera la esencia de que el principio bíblico es que el Dios Trino es uno en esencia y que son 3 personas. Una vez más, es un solo Dios, no adoramos 3 dioses, es un solo Dios, pero son 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entre ellos hay una sumisión mutua, se someten unos a otros, ¿verdad? Es lo que acabo de decir. En la cuestión del Hijo, que es Cristo, esa es una persona, pero tiene 2 naturalezas. Y esto es un misterio, es el misterio de la Trinidad. Todo esto lo reflejo, lo ilustro, lo hablo para recordar qué es lo que Él nos está llevando a decir. Porque hoy en día somos una cultura que si hablamos de sumisión,
que si hablamos de sumisión lo traducimos como estar tolerando abuso. Otra vez estamos en una situación como país donde esto se ha abusado, hay injusticia. Entonces, damas, no permiten el abuso, enseñemos a nuestras hijas a no permitir el abuso, entendamos que sumisión no es tolerar disfuncionalidad, sumisión es hacer lo correcto, sumisión es ser lleno del Espíritu Santo, sumisión es no embriagarnos con vino caracterizado por simplemente la necedad y la insensatez. Sumisión es simplemente entender que el núcleo del hogar reflejado con, otra vez, distintivos al centro que son los padres, distintivos en lo azul que son los hijos, a nivel de esencia, así como la Trinidad, todos tienen el mismo valor, son tres personas, un solo Dios. En el caso de nosotros somos una unidad, somos un hogar, el cual su valor de cada individuo es exactamente el mismo, somos diferentes en función. Y la función que tenemos es el ser saturados de su Espíritu Santo en su totalidad, en la unidad con la cual iniciamos, en la unidad con la cual Pablo está enseñándonos y mostrándonos a través de esta carta de los Efesios.